Cristian, Pastor Cristian, Dios te bendiga. Gracias por tu disposición de venir a traernos la palabra. Un cálido aplauso en el Señor. Gracias. Extienda una mano hacia adelante. Extienda usted una mano. Bendiga al siervo de Dios que el Señor ha permitido en esta mañana venir aquí a traernos la palabra. Que Él se siente en la plena libertad del Espíritu para dar lo que el Señor ha puesto en su corazón. Padre, unge a tu siervo. Ya está ungido porque está tocado por tu palabra. Que tu palabra fluya en él, Señor, y tu Espíritu se mueva libremente en esta mañana en la comunidad. Te damos la bienvenida una vez más, Espíritu Santo, ahora a tu palabra, y recibimos la unción de tu palabra sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Agradecido al Señor por poder compartir en esta mañana junto con ustedes esta reunión. Como decía el pastor Walter, una reunión especial, ¿amén? La reunión del Pentecostés, ¿amén? Celebrando los 50 días después de la Pascua. Amén. Y bueno, antes de venir para acá decía, bueno, Pentecostés es una palabra para nosotros muy importante, porque ¿qué pasó en Pentecostés? Todos sabemos en Hechos capítulo 2 que estaban todos unidos y ahí de repente descendió como fuego el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en ese lugar. Pero también Pentecostés tiene un significado espiritual y muy importante y también para nosotros, también para el pueblo de Israel, porque en Pentecostés se celebraba primero la Pascua, que era el recordatorio del pueblo de Israel para salir de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos celebraron la Pascua, pero después de 50 días se celebraba, primeramente era el día de las primicias, donde se traían las primicias de las cosechas. El pueblo traía las primicias, a 50 días después de la Pascua traía las primicias, pero también es un recordatorio de la entrega de los 10 mandamientos a Moisés, el Pentecostés. Pentecostés se celebra la entrega de los 10 mandamientos a Moisés. Y el significado espiritual es importante porque nosotros celebramos el Pentecostés y es la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros, que son, es la entrega de la ley de Dios a nosotros, que es la ley de Cristo. Amén. Por nosotros vivimos bajo la gracia, pero hay una ley, que es la ley de Jesús, la ley de la libertad, que Él nos hizo libres a través de la cruz del Calvario. En su muerte nosotros somos libres, pero también está las primicias. Las primicias fue la predicación de Pedro. Cuando Pedro predicó se convirtieron 3.000 personas. 3.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, como dice, ¿no? Se convirtieron y esa fue la primicia espiritual. El pueblo de Israel celebraba algo natural, ¿no? Porque era algo natural, era la Pascua, la salida de Egipto, traían sus primicias y recordaban cuando Dios les dio los 10 mandamientos a Moisés en ese mismo día, pero nosotros celebramos la primicia, que es la primicia de las almas, y celebramos la llenura de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Por eso es importante que entendamos este concepto de decir Dios está con nosotros y nuestro Pentecostés es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y todos tenemos un Pentecostés, no exactamente este día. Amén. Yo recuerdo mi Pentecostés. Yo siempre le digo a los hermanos y a los jóvenes cuando he hablado con ellos sobre este tema, yo digo, hay 3 cosas fundamentales que el cristiano no tiene que olvidarse en su vida. La primera es cuando me entregué a Jesús. El día que acepté a Jesús en mi corazón, ese día lo tengo que recordar para siempre. Es como el matrimonio, que recuerda el día que se casó. Mi entrega a Cristo. Cuando le recibí en mi corazón, le pedí perdón por mi pecado y le dije que entrara en mi vida, y a partir de ese día mi vida cambió. La segunda cosa más importante que yo no me tengo que olvidar es el bautismo. Porque en ese día, cuando yo me bauticé, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos ese día? ¿Cuál es la palabra correcta? Renunciamos al mundo para vivir una nueva vida
en Cristo Jesús. Morimos al pecado y salimos a una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el segundo punto más importante que nosotros no tenemos que olvidar como creyentes. Y el tercero, que es el más importante, es cuando el Espíritu Santo nos inunda con su gloria y su presencia. ¿Por qué? Porque yo del día que me convertí ya el Espíritu Santo entró en mi vida. Yo lo que necesito es la manifestación del Espíritu Santo. A veces nosotros nos equivocamos cuando no tenemos la llenura del Espíritu Santo, decimos Espíritu Santo ven. No, no es Espíritu Santo ven. Espíritu Santo revélate en mí. Porque ¿qué dijo Jesús? El que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. ¿De dónde sale el río? De mi interior. ¿De dónde va a salir el Espíritu Santo? De mi interior. El único momento que el Espíritu Santo descendió fue en el Pentecostés. Con el Pentecostés. Porque hasta ese momento los discípulos no tenían al Espíritu Santo. Jesús le hizo la promesa de que iban a recibir al Espíritu Santo. Le dijo, van a tener un consolador, van a tener un guía, van a tener el Espíritu Santo que lo va a guiar a toda verdad. Después en Hechos capítulo 1, verso 8, que lo vamos a buscar y lo vamos a leer. La promesa. Reciba los saludos de la pastora. Mando muchos cariños. Se quedó orando para que el Señor guíe todas las cosas. Amén. Vamos a ir al verso 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él dijo, no, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Señor puso en su sola potestad. Verso 8. Pero, ¿qué dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Esa fue la promesa que hizo Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Amén. Los discípulos no tenían el Espíritu Santo, pero en el momento del Pentecostés ellos recibieron ese poder. Nosotros tenemos una ventaja, que cuando el día que nosotros nos arrepentimos, el día que nosotros nos entregamos a Jesús, ese mismo día, cuando le dijimos al Señor, entra en mi corazón, el Espíritu Santo automáticamente se depositó en nosotros. No tuvimos que esperar hasta un Pentecostés para que el Espíritu Santo descendiera. Aunque el Pentecostés que yo hablo personal es el día que yo pude tener la llenura completa, vendría a ser del Espíritu Santo. Amén. Ese día tiene que marcar un antes y un después en mi vida. Ese día tiene que marcar ese cambio transformador de la presencia del Espíritu Santo en mí, que me habilita. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me habilita para poder entrar más libremente a la presencia de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habilita. Porque ¿qué dice? Es la conexión entre Dios y el hombre. Jesús es el puente. Jesús es el puente entre Dios y el hombre, pero el Espíritu Santo es la conexión, es el que nos acerca a Dios. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, cuando oramos, automáticamente estamos en la presencia del Señor. Amén. Pablo fue una persona que vivía en la presencia del Señor y sus palabras y su enseñanza llevaba al pueblo a buscar a Dios. La leemos, el otro día estamos en el seminario hablando de Pablo tiene las cartas que él escribió, son cartas dedicadas a la iglesia, pero dedicadas para que nosotros aprendamos a cómo conducirnos en la vida cristiana. La mayoría de casos son todos estudiantes de la Biblia y saben lo que es esto, ¿no? La Biblia es la enseñanza de la vida cristiana. Pablo nos enseña, nos educa, nos aconseja. Y a veces omitimos la Biblia, el Antiguo Testamento, pero la iglesia primitiva, cuando ella predicaba, esa iglesia no tenía el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento. Ellos predicaban la Biblia, la palabra, las escrituras. ¿Y cuál era la escritura? La Torá. Hablaban sobre la Torá, que eran los 5 libros de la Biblia, que era el Pentateuco. Después tenían la Septuaginta, que la Septuaginta era la Biblia donde estaban todos los otros libros de la Biblia, que era Isaías, Malaquías, Jeremías, pero ellos vivían las Escrituras.
Y nosotros a veces nos olvidamos del Antiguo Testamento y vamos al Nuevo, pero es todo un conjunto de cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos tiene que revelar toda la verdad a través de las Escrituras. Juan dijo, este libro, Pablo dijo, toda Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y al decir esto, cuando hablaba toda Escritura, nosotros pensamos que era el Nuevo Testamento. Toda la Escritura. Toda la Escritura es de Génesis a Apocalipsis. Lo que Pablo decía, lo que Pablo enseñaba, ¿no? Que es importante. Y por eso aquí vemos en Hechos lo que Jesús les decía a los discípulos, porque ellos fueron los precursores de difundir el Evangelio a todas las naciones. Amén. Y un pastor amigo decía, predicando sobre este tema, dice, nosotros tenemos que lograr hacer lo de Hechos 1:8. Tenemos que hacer lo de Hechos 1:8 para que no nos pase lo de Hechos 8:1. ¿Qué pasó en Hechos 8:1? Vamos ahí, Hechos 8:1, busquen. Tenemos que lograr hacer Hechos 1:8 para que no nos pase Hechos 8:1. Y nosotros no entendíamos en su momento, pero después nos dimos cuenta. Dice, 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y acá viene lo que decía el pastor que no nos tiene que pasar. Y todos fueron esparcidos por las tierras, de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, pero todos los demás fueron esparcidos. A veces nosotros cometemos el error de encerrarnos, como pasó con la iglesia, y tuvo que suceder una situación difícil para que el pueblo de Israel, para que el pueblo de Dios, que eran los primeros cristianos, tuvieran que salir de Jerusalén, porque Dios quería que ellos expandieran el Evangelio. Y ellos se habían quedado en Jerusalén. No habían salido, estaban todos en Jerusalén. Es como que venimos todos acá a Chile y Moreno. Nos congregamos todos acá y no salimos a ningún lado. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Predicar el Evangelio. ¿Y quién es la iglesia? El pastor. ¿Quién es la iglesia? Todos. ¿Y es deber de quién? De la iglesia, y como decimos deber de la iglesia, es el deber de todos predicar el Evangelio. Lo que el Señor le dijo, ustedes tienen que salir. Como no salían, provocó una situación para que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, tuvieran que expandir y predicar el Evangelio a otros lugares. Por eso el Evangelio pudo llegar a distintos lugares. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar Hechos 8:1. Cuando ellos tenían que haber hecho desde el principio. Porque ¿qué dice? Me seréis testigos. En Jerusalén, claro, estaban en Jerusalén, estaban piola, tranquilos, cómodos, sentados en las butacas. Pero tenían que salir a Judea, tenían que salir a Samaria, tenían que salir hasta el último de la tierra. Y no salían. Por eso, hermanos, nosotros vivimos en este tiempo, el tiempo de gracia, el tiempo en el cual podemos disfrutar de la presencia del Señor. Podemos disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Podemos disfrutar de su gracia, llorar, quebrantarnos en su presencia. Pero también es necesario que activemos lo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Lo que el Espíritu Santo te dio a vos, me dio a mí, yo lo tengo que activar. Si yo no lo activo, ¿de qué me sirve tenerlo? Es como si usted tiene un auto 0 kilómetros en su casa y nunca lo usa. ¿Para qué sirve el auto? Para nada. Porque está estacionado ahí y está ocultando polvo. Lo que el Espíritu Santo te dio, lo que el Espíritu Santo depositó en tu vida, lo tenés que activar. Se tiene que activar. Si no se activa, no podemos crecer. Vamos a seguir siempre en el mismo lugar, vamos a seguir siempre estancados en la misma banca y no vamos a avanzar.
y yo tengo que comenzar a activar lo que el Espíritu Santo me dio. Por eso, en este día, al recordar este tiempo, este momento tan importante, yo tengo que entender que yo necesito que ese Pentecostés comience a avivarse en mi vida. Yo necesito que el Espíritu Santo comience a remover mi vida. Me tiene que remover, me tiene que comenzar a cambiar. Tengo que comenzar a marcar una diferencia. Tengo que salir por esa puerta y que cada persona que me vea a mí algo distinto. ¿Y qué es lo distinto? Que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Eso es lo distinto. Amén. No ser un cristiano común y corriente. No ser un cristiano que va a la iglesia cuando puede y busca a Dios cuando puede. No, yo tengo que buscar a Dios en todo momento. Porque la iglesia no es esto, la iglesia soy yo. Y Él habita en una iglesia viva. En una iglesia que se mueve. En una iglesia que se activa. Estas 4 paredes no se pueden mover. Estas 4 paredes no se pueden activar. Pero yo sí. Y yo soy parte de esa iglesia que necesita salir y que necesita marcar una diferencia. Yo necesito conmover mi barrio, necesito conmover mi cuadra, necesito conmover a mis vecinos. Yo tengo que ser la influencia en mi lugar. Los vecinos tienen que ver a mí como un ejemplo de imitar. Yo, en mi barrio, tengo que, como siempre, no llevamos bien con todos los vecinos, pero los vecinos tienen que saber qué clase de persona soy. Ser cristiano no quiere decir que yo tengo que vivir plenamente la espiritualidad. No. Ser cristiano tiene que decir que yo tengo que ser una persona de honra, una persona de derecho, una persona que marca una diferencia, una persona que sabe lo que hace y es segura en lo que hace. Porque lo espiritual yo ya lo tengo, yo soy espiritual desde que me entregué a Jesús, yo ya soy espiritual. Yo vivo la espiritualidad dentro mío, pero la gente no me va a entender si yo le digo no, porque yo soy espiritual, ustedes no se pueden acercar a mí. No me va a entender eso. La gente me va a ver y va a entender el cambio que Dios hizo en mí, en mis acciones, en mi conducta, en cómo yo soy. Yo tengo que impactar en el lugar y la gente tiene que agolparse para querer tener lo que yo tengo. Pero el Espíritu Santo es el que nos capacita para eso. Humanamente no lo vamos a poder hacer. Yo he visto muchas personas en mis años de creyente entrar y salir de la iglesia. Lo he visto entusiasmadísimo, con ganas de hacer cosas, pero le duraba poco el entusiasmo. Porque no buscaban la llenura del Espíritu Santo, porque no buscaban esa comunión con Dios. Ellos querían aparentarse algo y no lo lograban. Y cuando no lo lograban, se las tomaban. ¿Por qué? Porque no hay una búsqueda sincera en la presencia del Señor. Lo que Dios quiere es una iglesia que le busque. Lo que Dios quiere es una iglesia que sepa y aprenda a vivir bajo la guía del Espíritu Santo. No bajo ninguna otra guía. Bajo esa guía la iglesia tiene que vivir. ¿Amén? Y en Hechos capítulo 2 vemos que dice Hechos capítulo 2 estaban todos unánimes, sintiendo lo mismo. ¿Sí o no? A veces nosotros decimos, vamos a estar todos juntos, pero no estamos sintiendo lo mismo. No sentimos lo mismo. Porque algunos deben estar pensando, che, ¿habría apagado la estufa? Dejé la ropa tendida y los gatos que están en el barrio me la van a romper toda. No pensamos en la iglesia. No pensamos en el momento en el cual estamos acá. Estamos distendidos en otras cosas, escuchamos pero no atendemos. Y cuando dice ella que estaban todos juntos y unánimes, sintiendo lo mismo y pidiendo lo mismo. Yo me imagino 120 personas pidiéndole al Señor, llénanos con el Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu Santo, esa conmoción que se produjo en ese momento, porque fue como un estruendo y descendió el fuego del Espíritu Santo llenando a cada uno y cada uno empezó a profetizar y a alabar a Dios en distintas lenguas. Y la gente que estaba afuera decía, mirá, estos están hablando en nuestro idioma, en el lugar de donde nosotros venimos, sumerio, persa. No era el mismo idioma que ellos hablaban.
Y los que estaban ahí, esos 120, no sabían idioma. Porque si vamos al principio, al primero que comenzó a predicar, se dice que Pedro era del vulgo. ¿Qué es del vulgo? Como nosotros decimos ahora, de la villa. Era de la villa. Vivía en la zona portuaria, lleno de olor a pescado, ensuciándose, trabajando, tenía poco estudio, porque no tenía mucho estudio Pedro, y no tenía la elocuencia de un fariseo o de un saduceo, esas personas eruditas de la ley, no la tenía. Y lo escuchaban hablando en sumerio. ¿Cuándo Pedro iba a hablar sumerio? Como diga, ¿cuándo Cristian va a hablar inglés? Yo siempre digo, Agata sí habla castellano y me equivoco. Si voy a hablar otro idioma, pero el Espíritu Santo no ve eso. Cuando el Espíritu Santo actúa, transforma el lugar. Transforma el lugar. El Espíritu Santo transformó no solamente el aposento alto, sino transformó todo el entorno que lo rodeaba. Y eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros. Que el Espíritu Santo no me tiene que transformar a mí o trastornar a mí, sino tiene que transformar el entorno a través de mí. Porque a través de esos 120, todo el lugar fue trastornado por la gloria de Dios. Y fue transformado por el poder del Espíritu Santo y comenzaron a profetizar y comenzaron a predicar en distintas lenguas y la gente los escuchaba. Por eso cuando Pedro les comenzó a hablar a todos en lenguaje hebreo, todos lo entendieron, lo escucharon y entendieron y comprendieron el significado de las palabras de Pedro. Por eso dijeron cuando terminó Pedro de hablar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ve cómo fue tal la magnitud de la predicación de Pedro, del mensaje de Pedro, que cuando terminó dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Preguntaron enseguida. ¿Y qué dijo Pedro? Bautícense y sean llenos. Sean llenos del Espíritu Santo. Y no necesito que me impongan mano. A veces nosotros pensamos, yo vino el pastor va a orar por mí, y no. Porque el pastor es una persona común y corriente, humana, con errores, con fallos igual que yo. El que obra no es el pastor. El que transmite no es el pastor. Es el Espíritu Santo. ¿Amén? Y a través del Espíritu Santo se transforma. Yo soy transformado a través del Espíritu Santo. No porque oran por mí y me imponen mano. Sí, está bien que me impongan mano porque Pablo dice, por la imposición de mi mano, le dice a Timoteo, hay impartición. Pero no necesariamente tengo que recibir impartición de mano. Yo el Espíritu Santo me va a llenar a mí. A los 120 no le pusieron la mano en la cabeza. ¿O sí? Dicen ahí en Hechos que le pusieron la mano en la cabeza. No. Estaban todos orando, yo me imagino tirados en el piso, postrados, arrodillados, no sé, porque el judío cuando ora con vehemencia se tira literalmente en el piso, con los brazos extendidos hacia adelante y la cabeza chocando la tierra, y ora de esa manera. Y eso es un símbolo en el judío de sumisión y rendición. Y yo me imagino a los 120 tirados en el piso, todos desparramados, sumisos, humillados en la presencia del Señor, pidiendo que sean llenos del Espíritu Santo. Quebrantados en la presencia del Señor hasta que el Espíritu Santo los inundó y la gloria de Dios conmovió todo el lugar. Por eso, hermanos, cuando hablamos de Pentecostés, hablamos de esto, hablamos de transformación, hablamos de cambio, hablamos de una vida diferente, una vida completa en la presencia del Señor. Porque antes del Espíritu Santo nosotros éramos incompletos. Y con el Espíritu Santo fuimos completados para poder estar en la presencia del Señor. Tú y yo tenemos ese acceso libre a la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos abre la puerta, es como el portero cuando nos abre la puerta cuando entramos en el templo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo para llevarnos a la presencia de Dios. Y así, cuando estamos en la presencia de Dios, necesitamos ser quebrantados.
Necesitamos ser transformados, necesitamos ser destruidos y derribados de la presencia del Señor para poder ser renovados por el Espíritu Santo. Primero tenemos que ser destruidos literalmente en nuestro interior, tenemos que ser derribados, tenemos que estar postrados, rendidos y sumisos a la presencia del Señor para que Él, a través del Espíritu Santo, nos comience a restaurar nuevamente. Es la única manera en la que nosotros podemos transformar nuestra vida. Es la única manera en la que nosotros necesitamos y tenemos que estar en la presencia del Señor. De otra manera no se puede. Yo puedo ser el mejor músico de una iglesia, pero si no me quebranto, si no me humillo, si no estoy sumiso a la presencia del Espíritu Santo, no voy a poder transmitir con mi instrumento. Lo digo porque yo soy músico. Y siempre que uno toca un instrumento, tiene que tener en cuenta esto. Yo voy a tocar el instrumento y yo tengo que transmitir. ¿Y qué transmito con la música? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Comunión, presencia de Dios o estoy transmitiendo otra cosa? Yo me tengo que preparar en la presencia del Señor, humillarme, quebrantarme y dejar que el Espíritu Santo obre. No quiero ser yo, tiene que ser Él a través de mí. Su presencia transmitiendo. La gloria de Dios se va a conmover, la gloria de Dios va a descender, la gloria de Dios se va a manifestar cuando yo realmente esté rendido en la presencia de Dios. No quiero decir que venga acá y se tire en el piso literalmente, no. Ya si lo quiere hacer. Pero sí en nuestros corazones. Sí en nuestro interior, sí en mi interior. Yo tengo que rendirme, yo tengo que postrarme, tirarme la presencia del Señor y suplicarle al Señor y al Espíritu Santo que me llene, que me inunde, que me renueve, que me transforme, porque yo todos los días necesito renovar mi vida. Amén. Todos los días. Amén. Y todos los días necesito que el Espíritu Santo venga a mí. Veo que ese bonito que dice Espíritu de Dios desciende, llena este lugar una vez más. ¿Qué está diciendo? Yo necesito todos los días ser renovado por el Espíritu Santo. Necesito ser renovado, necesito ser transformado, necesito que me llene. Yo no puedo vivir siempre del mismo momento. Yo tengo que vivir una nueva experiencia todos los días con el Espíritu Santo, en la presencia del Señor. ¿Qué dijo David? ¿Tus misericordias se renuevan cada mañana? La presencia de Dios se renueva todos los días, porque es la misericordia de Dios en nosotros. Yo no puedo vivir de la misericordia de un año y medio atrás, porque eso pasó hace un año y medio atrás. Yo tengo que vivir la misericordia de Dios hoy. Lo que Dios tiene preparado para mí hoy. No ayer, no mañana, hoy. Y cada día yo, Señor, ¿qué tienes preparado para mí? Amén, gloria a Dios. Y me tiro a la presencia del Señor y digo, bueno, sé tu Espíritu Santo obrando en mi vida. Su gloria transforma nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, en este tiempo necesitamos más que nunca ser una iglesia diferente, ser una iglesia transformada. No imitar a las otras iglesias que viven de una manera liviana, que nosotros vemos como ministros, nos damos cuenta, no queremos decir mucho porque duele ver iglesias que se están perdiendo en lo espiritual. Están dejando de lado la presencia de Dios para buscar lo humano, para agradar a las personas y permitimos que la gente haga lo que quiera con tal de que estén en la iglesia. Y no es así. Mi madre espiritual, mi pastora siempre decía, y es algo que yo también lo puse para mi vida, no me importa si se van de la iglesia, dijo un día, y si me quedo sola predicando, pero yo no voy a dejar de decir la verdad. Amén, gloria a Dios. Es así. No voy a dejar de decir la verdad. O buscamos a Dios, o no buscamos a Dios. Si buscas a Dios, jugate por Dios. Jugate porque Él te va a defender. Él te va a respaldar. Él te va a acompañar y Él te va a fortalecer si te jugás. Si no te jugás, no va a pasar. Tenemos que jugar. No seamos una iglesia fría.
No seamos una iglesia carnal, no seamos una iglesia humana, seamos una iglesia que sabe buscar la presencia de Dios. Que cuando entra por esa puerta, automáticamente yo ya estoy buscando la presencia de Dios, no tengo que esperar a que empiece el culto para buscar la presencia de Dios. Yo desde mi hogar ya tengo que salir adorando a Dios. Desde mi hogar ya tiene que haber una adoración y una búsqueda continua. Y cuando llego para este lugar, sigo buscando a Dios. Porque esa tiene que ser la mentalidad de un cristiano que realmente ama y busca a Dios de corazón. No de alguien que quiere venir a la iglesia solamente por venir y se olvida. Por eso, hermanos, a veces hay palabras que son muy duras, pero es la realidad. Nosotros necesitamos vivir la realidad. Estamos viviendo en una época donde la iglesia se está muriendo espiritualmente. Una época donde la iglesia está perdiendo la importancia de la presencia de Dios por buscar las cosas materiales. Y no nos preocupamos por lo más importante, que es la palabra, que es la búsqueda, que es la intercesión en la presencia de Dios. Dejamos de lado el Espíritu Santo para buscar lo humano. Y no tenemos que ser esa iglesia. Tenemos que pelear que la iglesia comience a avivarse, que la iglesia comience a tener nuevamente ese Pentecostés, esa llenura del Espíritu Santo, que tenga que tener esa renovación, ese tiempo en la presencia del Señor como se vivía en aquellos años que yo era pequeño, que yo era chico recién convertido, y se vivía la presencia de Dios. Había gloria, había unción, una predicación como movía multitudes. Hoy, lamentablemente, una predicación no conmueve a multitudes. Pero una predicación real. Ahora, palabras por hablar, cosas lindas para decir, eso a montones. Pero una predicación real, donde le diga a la gente y confronte a la gente con la realidad, no conmueve, porque la gente no quiere escuchar eso. Y la gente necesita escuchar. Yo necesito escuchar una palabra que me golpee la cara y que me diga: Cristian, ¿qué estás haciendo? ¿En qué momento te equivocaste? ¿En qué momento te desviaste? Esperá, atendé, despertá, buscá a Dios. Necesito escuchar eso. Necesito escuchar la palabra que me lleve a decir: necesito estar en la presencia de Dios. Pero eso lo logramos cuando estamos en comunión con Dios y cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo. Si yo estoy en esa comunión, mis palabras van a ser verdaderas y lo que yo digo va a ser real, porque es lo que yo estoy viviendo. Yo no puedo predicar algo que no vivo. No puedo predicar y decir algo que yo no lo estoy haciendo, porque no me sirve. Yo si predico lo que vivo. Siempre decía, el hermano Río, el papá de la pastora, siempre me decía, cuando yo era más joven, me sentaba tomando mate con él y me decía: mirá, Cristian, vos el día que comiences a predicar, nunca prediques experiencias ajenas. Porque las experiencias ajenas no sirven. Si vas a predicar lo que vos vivís. Siempre. Y si yo no estoy en comunión con el Espíritu Santo, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Si yo no estoy en la presencia de Dios, ¿qué voy a transmitir? Hola. De nada sirve ser elocuente, ser erudito, ser un teólogo renombrado, si no tengo la presencia de Dios en mi vida. Voy a tener palabras bonitas, voy a ser la mejor persona para hablar, pero mis palabras van a ser huecas. No van a tener contenido, no van a tener sustancia, no van a tener presencia de Dios. Y yo prefiero ser sencillo, pero lleno del Espíritu Santo. Amén. Y no me gusta hablar mucho, así que ya está. No, yo siempre digo a los hermanos, si yo sigo hablando voy a volver a repetir otra vez lo mismo. Y no quiero repetir otra vez lo mismo porque ya está. Lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón ya lo dije. Y lo que vamos a hacer es estar en la presencia del Señor. No vamos a pasar aquí adelante para que oren por mí. No. Si paso aquí adelante es porque yo quiero estar en la presencia del Señor. Y si me tengo que arrodillar, me voy a arrodillar. Y si tengo que llorar, voy a llorar. Pero de este lugar, como dijo uno, yo tengo que salir lleno del Espíritu Santo.
Ah, pero yo ya lo tengo, sí, pero tenés que ser lleno nuevamente. Tenés que ser renovado. Yo necesito ser renovado. El pastor necesita ser renovado. Tú necesitas ser renovado. Y vamos a buscar esa llenura. Vamos a hacer como los 120. ¿Usted quiere que este lugar se conmueva de la presencia de Dios? ¿Usted quiere que este lugar salga esa unción para afuera? Bueno, comience a hacerlo usted. Porque de mí tiene que salir, no de este lugar. Este lugar nos sostiene a nosotros en este momento, pero yo soy la iglesia y yo tengo que comenzar a transformar mi vida en la presencia de Dios. Amén, nos ponemos de pie.